Bienvenido a esta audioguía sobre el Puente de Carlos, uno de los monumentos más emblemáticos y fascinantes de Praga y de toda Europa Central. Te encuentras en el corazón de la capital checa, sobre un puente que ha conectado las dos orillas del río Moldava durante más de 6 siglos y que sigue siendo un símbolo universal de la belleza arquitectónica y la historia de la ciudad. El Puente de Carlos, también conocido como Karlov most en checo, es el puente de piedra más antiguo de Praga y uno de los puentes medievales más famosos del mundo. Su construcción comenzó en 1357 bajo el mandato del rey Carlos IV del Sacro Imperio Romano Germánico y se completó a principios del siglo XV. Este magnífico puente gótico reemplazó al antiguo puente de Judith, que fue destruido por una inundación en 1342. El nombre del puente honra al rey Carlos IV, uno de los monarcas más importantes de la historia checa y europea. Carlos IV fue rey de Bohemia y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y durante su reinado Praga se convirtió en una de las ciudades más importantes de Europa. El puente fue parte de su visión de transformar Praga en una capital imperial digna de su estatus. El Puente de Carlos tiene una longitud impresionante de 515 metros y una anchura de casi 10 metros. Está construido con arenisca de Bohemia y se eleva sobre 16 arcos góticos que se apoyan en pilares masivos. El diseño del puente es una obra maestra de la ingeniería medieval, diseñado para resistir las poderosas corrientes del río Moldava y las inundaciones que periódicamente afectan la ciudad. La construcción del puente comenzó el 9 de julio de 1357 a las 5:31 de la madrugada de la mañana, una fecha y hora elegidas cuidadosamente por los astrólogos de la corte de Carlos IV. Esta fecha, escrita como 1357-79531, forma una secuencia palindrómica de números impares que se lee igual hacia adelante y hacia atrás. 1, 3, 5, 7, 9, 7, 5, 3, 1. Los astrólogos creían que esta alineación numérica traería buena fortuna y protegería el puente de daños futuros. El arquitecto principal del puente fue Peter Parler, un maestro constructor alemán que también trabajó en la Catedral de San Vito y otros importantes edificios de Praga. Parler fue uno de los arquitectos más talentosos de su época, y su trabajo en el Puente de Carlos demuestra su dominio de las técnicas góticas y su innovación en la ingeniería estructural. La construcción del puente fue un proyecto monumental que requirió décadas de trabajo. Los pilares del puente se construyeron usando cajones de madera que se hundían en el lecho del río y luego se llenaban con piedra y mortero. Este método, aunque primitivo según los estándares modernos, era extremadamente efectivo y permitió crear una base sólida para el puente. El Puente de Carlos está decorado con 30 estatuas y grupos escultóricos, la mayoría de estilo barroco, que fueron añadidas entre los siglos XVII y XIX. Estas estatuas representan principalmente santos y figuras religiosas importantes para la historia checa y católica. La más famosa es la estatua de San Juan Nepomuceno, un santo checo que fue martirizado en el siglo XIV. La estatua de San Juan Nepomuceno es especialmente significativa porque marca el lugar donde se dice que el santo fue arrojado al río Moldava en 1393. Según la leyenda, el rey Venceslao IV ordenó que Juan Nepomuceno fuera arrojado al río porque se negó a revelar los secretos de confesión de la reina. La estatua fue colocada en 1683 y se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles del puente. Las otras estatuas del puente incluyen representaciones de la Santísima Trinidad, San Francisco de Asís, San José, la Virgen María con el Niño Jesús, y muchos otros santos. Cada estatua tiene su propia historia y significado, y juntas crean una galería al aire libre única que refleja la devoción religiosa y la historia cultural de Bohemia. El puente está flanqueado por 2 torres impresionantes, una en cada extremo. La torre del puente de la Ciudad Vieja, en el lado este, es una de las estructuras góticas más bellas de Praga. Fue construida alrededor de 1380 y está decorada con esculturas que representan a Carlos IV y su hijo Venceslao IV, así como santos patrones de Bohemia. La torre sirvió tanto como fortificación como símbolo del poder real. La torre del puente de Malá Strana, en el lado oeste, es más antigua y fue construida como parte de las fortificaciones del castillo de Praga. Esta torre es más simple en diseño pero igualmente impresionante, y ofrece vistas espectaculares del río y la ciudad. Ambas torres han sido restauradas varias veces a lo largo de los siglos pero mantienen su carácter medieval. El Puente de Carlos ha sido testigo de numerosos eventos históricos importantes.
Durante la Guerra de los 30 años en el siglo XVII, el puente fue escenario de batallas entre las fuerzas protestantes y católicas. En 1648, durante el asedio sueco de Praga, las tropas suecas intentaron cruzar el puente pero fueron repelidas por los defensores checos y estudiantes universitarios. Durante la Segunda Guerra Mundial, el puente de Carlos fue un símbolo de resistencia para el pueblo checo. Aunque Praga fue ocupada por las fuerzas nazis, el puente permaneció intacto, a diferencia de muchos otros monumentos europeos que fueron destruidos durante el conflicto. Después de la guerra, el puente se convirtió en un símbolo de la supervivencia y resistencia de la nación checa. El puente también ha sido escenario de importantes eventos culturales y políticos. Durante la primavera de Praga en 1968, el puente fue un lugar de reunión para manifestantes que buscaban reformas democráticas. Más recientemente, ha sido el lugar de celebraciones, conciertos y eventos culturales que atraen a miles de visitantes. A lo largo de los siglos, el puente de Carlos ha requerido numerosas reparaciones y restauraciones. Las inundaciones periódicas del Moldava han causado daños a los pilares y la estructura del puente. La restauración más importante tuvo lugar después de la gran inundación de 1890, cuando varios arcos fueron reconstruidos. Otras restauraciones importantes se realizaron en los siglos XX y XXI para preservar el puente para las generaciones futuras. La conservación del puente de Carlos es un desafío constante. La contaminación atmosférica, las vibraciones del tráfico, y el simple paso del tiempo amenazan la estructura de piedra y las estatuas. Los conservadores utilizan técnicas avanzadas para limpiar y proteger las piedras, y las estatuas originales han sido reemplazadas por réplicas, mientras que los originales se conservan en museos. El puente de Carlos es ahora exclusivamente peatonal, una decisión tomada en la década de 1960 para proteger la estructura histórica del daño causado por el tráfico vehicular. Esta medida ha permitido que el puente se convierta en un espacio público vibrante donde artistas, músicos callejeros, vendedores y turistas se mezclan en una atmósfera única. Caminar por el puente de Carlos es una experiencia inolvidable. Durante el día, el puente está lleno de vida. Artistas vendiendo sus obras, músicos tocando música tradicional checa, vendedores ofreciendo souvenirs, y turistas de todo el mundo admirando las vistas. Por la noche, el puente adquiere un carácter más romántico, iluminado por farolas históricas que crean una atmósfera mágica. Las vistas desde el puente de Carlos son espectaculares. Hacia el este, se puede ver el casco antiguo de Praga con sus torres góticas y barrocas. Hacia el oeste, el castillo de Praga domina la colina, creando una de las vistas más icónicas de Europa. El río Moldava fluye debajo, reflejando los edificios históricos y creando postales perfectas en cualquier momento del día. El puente de Carlos también tiene una rica historia de leyendas y mitos. Una de las leyendas más famosas cuenta que el constructor del puente hizo un pacto con el diablo para completar la construcción. Según la leyenda, el diablo ayudó a construir el puente a cambio del alma de la primera persona que lo cruzara. Sin embargo, el astuto constructor hizo que un gallo cruzara primero, engañando al diablo y salvando las almas humanas. Otra leyenda popular habla de los secretos ocultos en el puente. Se dice que hay tesoros enterrados bajo los pilares del puente, y que ciertas estatuas tienen poderes mágicos. Estas leyendas, aunque probablemente ficticias, añaden un elemento de misterio y romance al puente que ha cautivado a generaciones de visitantes. El puente de Carlos ha inspirado innumerables obras de arte, literatura y música. Poetas, escritores y compositores han encontrado inspiración en su belleza y en las vistas que ofrece. El puente aparece en novelas, películas y canciones, y se ha convertido en un símbolo cultural que trasciende las fronteras de la República Checa. La importancia arquitectónica del puente de Carlos es inmensa. Es uno de los mejores ejemplos de arquitectura gótica en puentes y demuestra las habilidades técnicas de los constructores medievales. El diseño del puente ha influido en la construcción de otros puentes en Europa Central, y sus técnicas de construcción siguen siendo estudiadas por ingenieros e historiadores. El puente también es importante para la identidad nacional checa. Es un símbolo de la historia, la cultura y la resistencia del pueblo checo. Durante los períodos de ocupación y opresión, el puente ha servido como recordatorio de la grandeza pasada de Bohemia y de la capacidad del pueblo checo para sobrevivir y prosperar. En la actualidad, el puente de Carlos es uno de los monumentos más visitados de Praga, con millones de turistas cruzándolo cada año.
Es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO como parte del Centro Histórico de Praga, y es considerado una de las maravillas arquitectónicas de Europa. La experiencia de cruzar el puente de Carlos es única. Cada paso sobre sus piedras desgastadas por siglos de tráfico peatonal es un viaje a través del tiempo. Las estatuas barrocas que flanquean el puente cuentan historias de fe, devoción y arte, mientras que las vistas del río y la ciudad ofrecen una perspectiva incomparable de la belleza de Praga. El puente también es un lugar de encuentro para los praguenses. Aunque está lleno de turistas durante el día, los residentes locales también lo usan para pasear, encontrarse con amigos o simplemente disfrutar de las vistas. Esta mezcla de turismo y vida local crea una atmósfera única que hace del puente más que un simple monumento histórico. La conservación del puente de Carlos requiere esfuerzos constantes y recursos significativos. El gobierno checo, junto con organizaciones internacionales, invierte en la preservación de este tesoro nacional. Los trabajos de restauración se realizan regularmente para asegurar que el puente pueda seguir siendo disfrutado por las generaciones futuras. El puente de Carlos también ha sido objeto de estudios científicos exhaustivos. Los ingenieros han analizado su estructura, los arqueólogos han excavado alrededor de sus pilares, y los historiadores del arte han documentado cada estatua y detalle arquitectónico. Estos estudios han revelado información valiosa sobre las técnicas de construcción medievales y la historia del puente. El puente también refleja los cambios en la sociedad checa a lo largo de los siglos. Desde su construcción en la época medieval hasta su papel en la historia moderna, el puente ha sido testigo de transformaciones políticas, sociales y culturales. Ha sobrevivido a guerras, revoluciones, ocupaciones y cambios de régimen, permaneciendo como un símbolo constante de Praga. Para los praguenses, el puente de Carlos es más que un monumento histórico. Es parte de su identidad, un lugar donde se han creado recuerdos, donde se han celebrado eventos importantes, y donde se ha vivido la historia. El puente conecta no solo las dos orillas del río, sino también el pasado y el presente de la ciudad. El puente de Carlos también es importante para el turismo de Praga. Es una de las atracciones más populares de la ciudad y atrae a visitantes de todo el mundo. Los tours guiados del puente ofrecen información detallada sobre su historia, arquitectura y las historias detrás de cada estatua. La iluminación del puente ha sido mejorada a lo largo de los años para realzar su belleza nocturna. Las farolas históricas han sido restauradas y complementadas con iluminación moderna que resalta las características arquitectónicas y las estatuas. Por la noche, el puente se transforma en un espectáculo de luz y sombra que es verdaderamente mágico. El puente de Carlos también ha sido escenario de importantes eventos culturales. Conciertos, festivales y celebraciones se han llevado a cabo en y alrededor del puente, aprovechando su ubicación central y su belleza arquitectónica. Estos eventos han ayudado a mantener el puente como un lugar vibrante y relevante en la vida cultural de Praga. La experiencia de visitar el puente de Carlos cambia con las estaciones. En primavera y verano, el puente está lleno de vida y color, con flores y vegetación añadiendo belleza a las vistas. En otoño, los colores cambiantes de las hojas crean un telón de fondo espectacular. En invierno, cuando el río puede congelarse parcialmente y la nieve cubre las torres, el puente adquiere un carácter completamente diferente pero igualmente hermoso. El puente de Carlos también es importante para la economía local. Los vendedores, artistas y músicos que trabajan en el puente dependen del turismo para su sustento. El puente genera empleo e ingresos para la ciudad, mientras que también contribuye a la identidad cultural y turística de Praga. La conservación del puente de Carlos es una responsabilidad compartida. El gobierno, las organizaciones de conservación y la comunidad local trabajan juntos para preservar este tesoro. Los visitantes también juegan un papel importante al respetar el puente y seguir las regulaciones diseñadas para protegerlo. Al contemplar el puente de Carlos, estás viendo no solo un puente histórico, sino un testimonio de la habilidad humana para crear belleza duradera, un símbolo de la resistencia cultural, y un puente literal y metafórico entre el pasado y el presente. El puente ha conectado las dos orillas del Moldava durante más de 6 siglos y sigue siendo tan impresionante hoy como cuando fue construido. La próxima vez que visites Praga, tómate un momento para reflexionar sobre todo lo que el puente de Carlos representa. Es más que un puente. Es un símbolo de la historia checa, un ejemplo de arte y arquitectura medieval, y un lugar donde el pasado y el presente se encuentran de manera hermosa y significativa. Gracias por escuchar esta audioguía sobre el puente de Carlos.
Esperamos que haya enriquecido tu experiencia y que hayas descubierto nuevos aspectos de este monumento extraordinario. La historia y la belleza arquitectónica están en cada piedra, cada estatua, y cada vista desde este magnífico puente. Disfruta del resto de tu visita a Praga, la ciudad de las 100 torres.